Hoy día el tema es justamente este. Lo hemos titulado Acompañar el duelo cuando no está Dios. Es decir, la realidad de la muerte es una realidad que atraviesa todo hombre y toda mujer. No ve razas, ni color, ni nacionalidades, y mucho menos ve religiones o estados espirituales. Todo ser humano que nace morirá en algún momento. Pero lo interesante es que nosotros desde el cristianismo, desde nuestro catolicismo, tenemos un discurso bastante más o menos aprendido, bastante más o menos comprendido. Pero ¿qué hacer cuando nosotros somos católicos, somos miembros de la pastoral sanitaria católica y nos encontramos con un hermano que está enfrentando la situación del duelo y no comparte nuestra fe? ¿Hay algo que podamos decir? ¿O simplemente tenemos que saludar, dar media vuelta y buscar otra persona que sí nos va a escuchar o que sí podemos conversar? Vamos a ver cómo respondemos a esta pregunta al final de esta presentación. Bien. Hay que hacer una distinción bien importante entre lo que es espiritualidad y religiosidad, porque no es lo mismo. Partimos inmediatamente con esta distinción que es muy importante. Vamos a partir por espiritualidad, que, por ejemplo, el padre Silvio Marinelli, religioso camiliano, define como un conjunto de valores, filosofía de la vida, sentido de trascendencia, motivaciones, creencias religiosas, etc. La espiritualidad forma parte del ser humano, forma parte de la persona humana y hace referencia a esta dimensión o este nivel de constitución de la persona. Cuando hablamos de cuáles son los valores que ha elegido vivir o por los cuales mira la vida, la filosofía de su vida, el sentido de trascendencia, todas estas realidades que no quedan 100% cubiertas por las otras dimensiones de la persona, ¿no es cierto? La dimensión biológica, la dimensión psicológica, etcétera, pueden ser vistas desde la espiritualidad. Aquí podemos recordar, tal vez los que hicieron el curso el año pasado de Padre Pietro con la Pastoral de la Salud, recordar la pirámide embrioteológica, ¿no es cierto?, que parte en su base, que la pirámide de Padre Pietro es una pirámide invertida, ¿no? La base es amplia y está arriba, y parte desde lo biológico, y a medida que vamos bajando, nos vamos acercando justamente a esta realidad más profunda del hombre. Y es más profunda porque a medida que vamos bajando, esta realidad es capaz de impregnar hacia arriba todo el resto. Cómo vivimos nuestra realidad biológica, cómo vivimos nuestra realidad psicológica, nuestros pensamientos, cómo vivimos nuestras dimensiones éticas, antropológicas, etcétera, está atravesada por todas estas realidades más bien espirituales, más bien profundas. Y para no ser demasiado ambiguo, porque también a veces el riesgo de la espiritualidad es que a veces colocamos muchas cosas en este saco y todo se vuelve espiritual. No, cuando hablamos de espiritualidad nos referimos, por ejemplo, a temas como las ideas sobre la vida y la muerte que tiene una persona, sobre el sentido de la vida. Hacíamos referencia arriba a la filosofía de la vida, qué es lo que yo creo que es la vida, para qué está. También las ideas sobre el mundo invisible, o si existen realidades invisibles también en el mundo que vivimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros los católicos, los cristianos, creemos en los ángeles, creemos en la realidad de la iglesia triunfante, ¿no es cierto? Esos son nuestros hermanos que ya han muerto, pero están en la presencia de Dios, pero no los podemos ver, están en otra dimensión distinta. Pero tenemos un discurso, tenemos una doctrina, tenemos un pensamiento que nos avala o en el que nosotros creemos, ¿no? También un tema espiritual es la idea de trascendencia, o sea, de ir más allá de lo que estamos ahora viviendo, tocando, percibiendo por los sentidos, ¿no es cierto? También la idea de inmortalidad, la pregunta por el más allá, ¿qué hay después de la muerte? Esta pregunta se contesta desde lo espiritual, ¿no? Pero ustedes pueden decirme, levantarme la mano y decir, pero padre, muchas de esas preguntas también las contesta la religión. Y es cierto. ¿Por qué?
Ojo que la religión es una parte de la espiritualidad, es un modo de vivir en forma concreta la espiritualidad. Y por eso pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Que nos habla de justamente qué es la religión. A mí me gusta mucho una definición de Lonergan, un connotado teólogo canadiense, que dice lo siguiente: la religión es un conjunto de experiencias, significados, convicciones, creencias y expresiones de un grupo, a través de las cuales sus participantes responden a sus dialécticas de autotrascendencia y relación con la divinidad. En el fondo, está diciendo Lonergan, es la forma concreta que tiene un grupo humano de relacionarse con estas ideas o estas realidades espirituales, o esta llamada a relacionarse con una divinidad, ¿no es cierto? O cómo yo abordo el problema de la trascendencia, cómo yo abordo el problema de la muerte, cómo yo abordo el problema del sentido de la vida. Claro, yo todo lo desarrollo desde la espiritualidad y lo expreso a través de una religión. Y toda religión, los budistas, los islamistas, las distintas ramas del cristianismo evangélico, etc., tiene siempre tres constituyentes principales. Una doctrina, es decir, un contenido de cosas que se creen, de verdades de fe; ritos, o sea, gestos expresivos que permiten llevar a cabo nuestra necesidad espiritual y religiosa; y una ética. Toda persona que siga una religión se comporta de acuerdo a los miembros, a lo que esta misma doctrina dice, que los miembros de tal o cual religión deben seguir para vivir una vida buena. Que en el fondo también la religión es una búsqueda, un deseo de llevar una buena vida de acuerdo a lo que ha mostrado Dios, o el Dios de tal o cual religión, porque tiene la convicción de que viviendo al modo que indica un Dios o cierta divinidad, el hombre puede alcanzar la resolución o la satisfacción de sus necesidades espirituales. ¿Cuál es el gran mensaje de esta diferencia entre espiritualidad y religiosidad? Es que, por ejemplo, si nos encontramos con una persona atea, esta persona atea puede que no tenga una religión, pero en cuanto es persona humana, tiene una dimensión espiritual. Tiene una pregunta por lo trascendente, una pregunta por el sentido de la vida, tiene una pregunta sobre qué es el hombre, ¿no es cierto? Y el problema es que se ha respondido a estas preguntas desde el ateísmo, o desde el agnosticismo o el escepticismo. Hay un autor, Prusen, que también es citado por el padre Marinelli, que incluso dice que, o aconseja a los que trabajan en esta área del acompañamiento espiritual, ya sean agentes pastorales, etc., a tratar de hacer un diagnóstico espiritual a la persona frente a la que están delante, ¿no? El año pasado, para los que estuvieran en el curso del padre Pietro, hablamos también del diagnóstico pastoral en Pastoral de la Salud. Bueno, a eso le podemos agregar también esta propuesta de Provicen de en qué cosas nos tenemos que fijar cuando estamos escuchando a una persona para ver qué tipo de espiritualidad está viviendo. Por ejemplo, podemos tratar de detectar, o incluso podemos preguntarlo directamente si ya hemos agarrado la suficiente confianza, sobre la conciencia de lo sagrado para esta persona. ¿Qué es sagrado para ti? ¿Qué es lo sagrado? Es una pregunta que podríamos hacernos nosotros también, unos a otros, ¿no? Sobre qué significa lo sagrado para mí, qué es sagrado, qué es la providencia, ¿no? La providencia, este sentido, desde el punto de vista cristiano, es este sentido, este cuidado que tiene Dios sobre el universo y sobre el hombre, ¿de acuerdo? Pero también hay un sentido, ¿tendrá esta persona con la que yo estoy hablando un sentido de providencia? ¿Cuál será su sentido de providencia? ¿Quién guía el destino de la historia para esta persona? También podemos tratar de evaluar o mirar el grado o la calidad de la fe que tiene esta persona. ¿Es una fe demasiado centrada en lo externo, demasiado centrada, por ejemplo, en el seguimiento riguroso de normas? ¿O una fe un poquito más pensada, más madurada? ¿Es una fe en qué? ¿En Dios, en las personas, en el ser humano?
en el cosmos. Luego un cuarto detalle que uno podría mirar es la experiencia de la gracia, entendiendo gracia como la realidad, bueno, desde el punto de vista cristiano, es la realidad del amor, ¿no es cierto? Es Dios que gratuitamente ha amado al hombre y le ha entregado todas sus bendiciones y todos sus bienes solamente por este amor, ¿no? Es el amor de Dios que se hace concreto y se transmite a los hombres. Pero esta persona con la que yo estoy tratando tiene una experiencia de gracia, se siente agradecido de algo por algo. ¿De quién le viene esta gracia? ¿De quién le viene esta bendición? Este, este espíritu, este sentimiento de gratitud. También es bueno mirar la capacidad que tiene la persona de arrepentimiento y reconciliación. Esto es bien interesante, porque esto hace referencia a cuál es el marco ético, el marco valórico de esta persona. Veíamos que el aspecto valórico está abordado por la dimensión espiritual, ¿no? Entonces, aquí nosotros también estamos viendo la capacidad de darse cuenta el hombre de las cosas que están bien y de las que están mal, y la importancia que le da. Otra cosa interesante es el sentido de pertenencia a una comunidad. ¿Se siente esta persona perteneciente a un grupo humano o es una persona individualista que se bate por la vida solo, que no le debe nada a nadie? Eso también habla de cierto espíritu de espiritualidad, ¿no? Porque el ser humano alcanza su realización en realidad cuando está en relación con otros. Y por más que quiera o por más individualista que sea, no puede vivir sin la asistencia de otros. Esta pandemia del coronavirus lo ha hecho más patente que nunca, ¿no? Nos damos cuenta de que lo que hagan los demás, quiéralo o no lo quiera, va a tener incidencia sobre mí mismo, sobre mi salud, sobre mi bienestar, sobre mi economía incluso. Nos hemos dado cuenta de que en realidad cuán interconectados estamos. Y una última pregunta que nos puede ayudar a verificar la presencia o cómo vive la espiritualidad de una persona es ver cuál es su sentido de vocación, a qué se siente llamado esta persona, qué sentido siente él que tiene su vida, cómo la está viviendo, cómo vive la pregunta vocacional. A veces nosotros desde el ambiente cristiano, del ambiente católico, cuando vemos vocación, dicen, están buscando curas y monjitas, pero no, vocación es una palabra mucho más amplia, partiendo de la vocación a la vida en adelante. Nosotros somos llamados por Dios a la vida con alguna intención, con algún sentido. ¿Cómo está viviendo esta persona esta vocación, este llamado? Entonces, cuando uno se plantea o se pone a conversar con una persona, este diálogo, como ustedes pueden notar, se puede tener perfectamente con un ateo, con un budista, con un evangélico, con con un hebreo, etcétera, ¿no? Porque son situaciones que se dan en toda persona humana. Y ya entrando más en el plano de lo que más nos compete, porque hasta el momento es como bien general lo que he dicho, ¿cómo podemos plantearnos frente a una persona atea o escéptica o no cristiana respecto de la experiencia de la muerte que hemos visto que es una realidad tan universal? Y si bien lo que voy a detallar aquí no pretende ser una lista exhaustiva de la comparación entre lo que creemos los cristianos y lo que creen o piensan los ateos, eh, es bien interesante, ¿no? Hay que ver que el ateísmo no existe solamente un ateísmo o un solo agnosticismo. Hay distintas formas, distintos matices. Hay ateos que creen en la inmortalidad del alma, otros que no, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a expresar aquí es como ideas más frecuentes, más recurrentes que se ven en la práctica habitual del acompañamiento a personas en un hospital, en un hogar de ancianos o en la situación donde nosotros queramos desarrollar nuestro voluntariado. Es interesante mirar estas ideas porque a veces nosotros, cuando estamos siempre parados desde nuestra posición de cristianos, nos cuesta empatizar o nos cuesta ponernos en el lugar de una persona que no cree. Nos parece extraño, nos parece raro, especialmente si hemos sido cristianos, católicos desde chicos y siempre hemos escuchado las mismas palabras, el mismo discurso más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cristiano cree que el espíritu
que el espíritu es inmortal, ¿no? Mientras que hay que tener claro que para la mayoría de los ateos o los escépticos, la muerte terrenal es la definitiva. O sea, cuando una persona muere, ya no queda nada más, es como una aniquilación total. Termina de funcionar el cuerpo y esa mente que estaba funcionando en ese cuerpo también deja de funcionar y literalmente es como incluso para los que hemos sido católicos o cristianos siempre, es hasta difícil de imaginar cómo puede ser posible que esta persona, y es bastante desgarrador, ¿no? Esta persona ya no está más. Eso es lo que piensan y lo que creen. No está más. También el cristiano piensa que la vida y la muerte son guiadas por Dios. Aquí también uno podría entrar a discutir. Esto lo saqué de un texto donde se habla de lo que la gente piensa en general, ¿no? Se puede entrar a discutir porque en Dios, no, al momento de crear el mundo, no quiso la muerte. La muerte entró como consecuencia del pecado. Eso es lo que nosotros por fe creemos, ¿no es cierto? Eh, entonces ya es como medio problemático decir que Dios quiere la muerte. O también cuando nosotros aconsejamos o consolamos a nuestros deudos, decir, bueno, es voluntad de Dios, Dios así lo quiso. Hay que tener cuidado porque decir como que Dios es alguien que anda deseando la muerte o que un día toma, esta persona tiene que morir hoy día porque se me ocurrió, eso no es consolador para nadie y nos desarrolla una idea falsa de Dios también en la mente y en nuestra espiritualidad. Pero a lo que va esta idea es que la vida, por lo menos lo que sí tenemos claro es que Dios es el dueño de la vida, el que la da, ¿no? Mientras que el ateo piensa que todo este proceso de vida y muerte son procesos biológicos regidos por leyes naturales de causa y efecto. Es decir, es esta idea del paso inexorable de la muerte. Ahora, nosotros sabemos que, y estamos de acuerdo, de que es así también la realidad material que estamos viviendo. Todo el que nace, hemos dicho al principio, en algún momento va a morir. Dicen ahí como esa frase célebre o famosa, ¿no es cierto?, de que en realidad lo único certero de la vida es que en algún momento se va a acabar. Nosotros como cristianos, como católicos, también pensamos eso. Nosotros estamos conscientes de la realidad de la muerte, la vemos todos los días, ahora en este tiempo de pandemia más que nunca, pero le damos un significado, la revestimos de una esperanza distinta. También el cristiano cree que la vida es permanente y eterna. Es como la imagen que nos colocaba Alicia la semana pasada al principio de su presentación, esta frase de Santa Teresita de Lisieux, de que la vida humana en realidad es un momento entre dos eternidades. Hemos sido pensados desde siempre en la mente de Dios. Llega un momento en que compartimos esta experiencia terrenal, esta experiencia material, y después morimos y volvemos a la eternidad. Entonces, en el fondo es una vida que pasa por momentos distintos, pero que en definitiva no se termina nunca. Sin embargo, para el ateo y el escéptico es todo lo absolutamente lo contrario. La vida es algo efímero, algo que parte en cierto momento y lugar de la historia, y así como parte, termina. Y no hay nada antes y no hay nada después. También el cristiano tiene esta esperanza de que cuando muera, ¿no es cierto?, se va a reencontrar también con sus seres queridos, con sus seres difuntos. Es lo que nosotros muchas veces también proclamamos en la comunión de los santos, ¿no? O cuando decimos también que nuestros seres queridos están ahora viviendo en una dimensión diferente, de un modo distinto, todo hace referencia a esta idea. Sin embargo, para el ateo, para el escéptico, él no cree en esta situación. Él tiene certeza de que nunca volveremos a estar junto a los seres queridos difuntos porque, como decíamos al principio, esta persona una vez que murió, ahí quedó, no avanza, no sigue adelante. Esa conciencia, una vez que toda la red neuronal de la persona deja de funcionar, también se apaga. Esta otra idea es parecida a la que mencionamos más arriba, ¿no es cierto?, de que la vida y la muerte para el cristiano forman parte del plan de Dios, ¿no es cierto?, que hay una providencia mirando,
Mientras que el ateo y el escéptico vuelve a acentuar que la muerte es un proceso regido por leyes naturales universales, ¿no? Que no hay que pedirle excusas a nadie, sino que es la naturaleza que actúa y basta. No es necesario buscarle ningún sentido a la cosa. Y una última idea relevante o frecuente respecto de la muerte es que nosotros generalmente muchas veces quedamos más tranquilos con la muerte de una persona que ha sufrido mucho o que ya está en una etapa muy dolorosa de su vida. Nos consuela saber que ya dejó de sufrir porque pasa una realidad de bienaventuranza. Lo dice también la Sagrada Escritura tantas veces, ¿no? Eh, ya no habrá más muerte ni dolor en esta realidad trascendente. Pero nuevamente, como para el ateo, sí, efectivamente también se consuela de que deja de sufrir, pero no deja de sufrir porque va a algo mejor. Deja de sufrir porque ya lo que le permitía sentir dolor, el sistema nervioso ya no funciona, en el fondo, porque la persona ya no existe más. Entonces, si se dan cuenta, hay un mismo consuelo, el difunto deja de sufrir, pero hay una explicación o un sentido distinto. Para el cristiano pasa a una situación de bienaventuranza. Para el ateo, para el escéptico, es porque ya no existe la persona. Entonces, ante tanta diferencia, ante tanta distancia entre un discurso y el otro, ¿de qué podemos hablar nosotros, los agentes pastorales católicos, con personas ateas, escépticas o que no creen en lo mismo que creemos nosotros? Nuevamente vamos a dar algunas pistas, ¿no? Pero como decía alguna amiga por ahí antes de iniciar estas conversaciones, así como recetas de cocina no hay, pero sí hay algunas orientaciones que nos pueden ayudar a, a acompañar a este hermano que está viviendo una realidad universal a toda persona, ¿no? Partamos desde la pastoral general, pero antes parece que hay algunas intervenciones en el chat. Voy a mirar. Ya, Yarna pregunta cómo se podría enfocar con una persona que cree en la reencarnación. Ya, buena pregunta, ya vamos para allá. No la contesto al tiro porque va dentro de la presentación. Después, Gastón pregunta cómo servir mejor a una persona que basa su espiritualidad en las energías o el cosmos. Ya, de acuerdo. También vamos para allá. Y la última pregunta, si van a mandar el Power. Sí, yo creo que igual que en otras oportunidades lo vamos a compartir. ¿Ya? Así que gracias por sus preguntas, pero no se desesperen que ya las vamos a ir contestando justamente a partir de ahora. Hay un documento bien interesante que es un poco viejito, pero no deja de ser bueno, que se llama La actitud de la Iglesia frente a los seguidores de otras religiones. Creo que las personas que hicieron el curso de Pastoral de la Salud de este año ya hice referencia a este texto, pero ahora lo volvemos a hacer porque creo que es muy relevante retomarlo. Esto fue emitido por un secretariado de la Santa Sede, que es el Secretariado para los No Cristianos, que después cambió de nombre a la Oficina para el Diálogo Interreligioso. Entonces, cuando nos plantea la Santa Sede cómo el católico, el cristiano debiera plantearse frente a los seguidores de otras religiones, propone 4 caminos de diálogo interreligioso. En el fondo, lo que está diciendo en líneas generales, cuando nos planteamos frente a una persona que no cree lo mismo que yo, que no es católico o que simplemente no cree en nada, a lo que llama la iglesia o lo que llama la pastoral general es bueno, no nos enfoquemos en las diferencias, enfoquémonos en lo que nos une como seres humanos, en caminos, los caminos comunes. Habíamos dicho al principio de esta presentación, espirituales somos todos, espíritu tenemos todos. Entonces, hablemos desde ese punto, desde ese camino. ¿Y qué caminos concretos podemos abordar? El del diálogo de la vida. O sea, la vida es algo común a todos. Hablemos de la vida. En espíritu de apertura y cordialidad, compartiendo alegrías y dolores. Y ahora en el momento del duelo, justamente cuando está
el epicentro o el centro de la vivencia está en torno al duelo, bueno, acompañar a la persona desde esta experiencia de dolor, ¿no? Escuchando, acogiendo sentimientos, significados, ¿no? Con apertura. Ahí lo dice algo de apertura y cordialidad. ¿Se acuerdan? Lo hemos conversado también cuando hemos hablado de las habilidades blandas, de algunas actitudes que sirven para establecer una relación de ayuda, ¿no? El segundo camino sería, esto no tiene mucho que ver con el duelo, pero sí tiene que ver con el diálogo interreligioso en general. Conversar de lo que tenemos en común respecto de la justicia y la liberación humana y social, ¿no? Tal vez hablar de temas de esta índole puede acercar eh, posiciones más que alejar. Luego puede haber otro tercer camino, puede ser un diálogo más bien intelectual, entre especialistas o entre personas más preparadas, apreciando los valores espirituales recíprocos, nuevamente volver a buscar lo común, teniendo presente la necesidad de la búsqueda de la verdad. Eso también es algo en común que busca todo ser humano. Todo ser humano busca el bien, busca la verdad, eh, busca la belleza. Y en el caso de los religiosos, esto es difícil de conversar con un ateo, compartir experiencias religiosas en la búsqueda común del absoluto, compartir riquezas espirituales desde lo propio. Algo puede aportar el hebreo, algo puede aportar el budista, algo puede aportar el evangélico, conversar desde ahí. ¿Ya? Entonces, estas orientaciones generales es bueno tenerlas presentes. Ahora, también hay algunas orientaciones desde la relación de ayuda, ¿no? Desde el ámbito de la relación de ayuda. Y nuevamente, especialmente con la persona que no cree lo mismo que yo, hay que evitar dar recetas espirituales para enfrentar la situación del duelo en particular, ¿no? Es que también es muy complicado, si yo soy católico, ofrecerle, bueno, encomiéndate a la Virgen María a una persona que no cree en la Virgen María, ¿no es cierto? Que no cree en su intercesión, que no le tiene cariño a nuestra madre. Si uno se pone del otro lado, lo mismo que viniera, no sé, pues un budista y me dijeron, bueno, no sé, confíate en la compasión o no sé, confíate en alguna cosa en la que yo no creo, ¿no? Entonces, poniéndose en esa perspectiva o empatizando con la persona, ciertamente que no tiene ningún sentido que yo le ofrezca herramientas católicas a una persona que no cree que eso sea efectivo o eficiente. También ustedes han visto que la relación de ayuda en general es un método o un sistema bastante respetuoso de lo que la otra persona piensa y siente. Entonces, si yo estoy acompañando a una persona en duelo, y también lo dijimos cuando en las sesiones anteriores respecto del acompañamiento en el duelo, no corresponde mucho introducir el tema si el interlocutor no lo introduce, porque incluso a veces puede causar más incomodidad que bienestar. De hecho, algunos ateos o escépticos que están en duelo refieren, ¿no? Que cuando llegan voluntarios católicos o a veces ministros religiosos a consolar, a acompañar desde la mirada de la fe, a veces les da más rabia que consuelo. Entonces, es una situación que es complicada si nosotros entramos con el discurso religioso. Ahora, también dentro de la conversación podemos recurrir a una estrategia que se llama la estrategia de la confrontación. Esto lo hemos visto en el curso de Pastoral de la Salud, pero para los que no estuvieran en ese curso, hago una referencia rápida. La confrontación hace referencia a cuando nosotros en el diálogo con una persona encontramos alguna realidad o alguna cosa o alguna idea que nos parece contraproducente, que nos parece como que podría estar siendo origen de sufrimiento para la persona. Pero, como nosotros tratamos de no ser paternalistas, de no ser directivos, decirle a las personas lo que tienen que hacer, porque en pocas ocasiones eso tiene efecto, a menos que sea una cosa demasiado clara, demasiado grosera,
lo más valioso es cuando la persona se da cuenta de que hay cierto error o cierta equivocación en alguna forma de pensar o de ser que tiene. Entonces la confrontación es una comparación que uno le invita a hacer a la persona entre lo que la persona cree y dice y que yo siento que no es lo más apropiado y la idea que yo considero que sería más saludable para esa persona. Pero no es como que yo se la estoy diciendo, yo se la propongo. Por eso se llama confrontación. Pongo una idea frente de la otra e invito a que la persona haga una interiorización y se cuestione también. Bueno, ¿esta persona tiene algo de razón o me parece que en realidad yo estoy en la opción correcta? La única desventaja de la confrontación es que la persona tiene que tener esta apertura o esta capacidad de mirar y comparar. Ser una persona que está cerrada en creer que tiene la razón o que las cosas están bien como él las piensa y nadie lo saca de ahí, complicado ahí abordar o confrontar. Y la otra cosa interesante que plantea la relación de ayuda es que hay que acompañar en la exploración de las emociones asociadas al fenómeno espiritual. Tal vez no ir directamente a preguntar, bueno, ¿y cuál es el sentido de tu vida ahora? ¿O qué es lo que piensas de la muerte ahora? No, pero sí ir como por este lado de las emociones. Si la persona revela que, por ejemplo, no sé, pues, ahora sin mi marido mi vida no tiene sentido, tal vez desde ahí una bonita conversación se podría dar en torno a esa palabra o esa idea que tiene la persona. Bueno, si tu marido le daba sentido a la vida, ¿por qué? ¿Por qué tú dices eso? De dónde viene esa idea? ¿No? Acompañar en esta exploración a veces puede ayudar y poco a poco llegamos por otro camino, más bien indirecto, a conversar de estas realidades espirituales más profundas. Pero siempre de la idea del respeto. Entonces, aquí abordo un poquito las preguntas que me han llegado, ¿no? ¿Qué podemos hacer con una persona que cree en la reencarnación? ¿Qué hace con una persona que cree en ideas más cosmológicas, ¿no es cierto? Como en la energía del universo, todo esto de acá. Para empezar, yo sentiría que nunca debería sentir la persona que nosotros le queremos imponer lo que nosotros creemos, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante también con frases y consejos de los mismos papas, digamos, ¿no? O sea, y lo adelanto desde ya, el Papa Benedicto en la apertura de la conferencia episcopal de Aparecida en 2007 dijo claramente una frase que se ha hecho muy famosa y que el Papa Francisco la ha retomado varias oportunidades, ¿no? Esto de que la iglesia no crece por proselitismo, por convencimiento, sino que crece por atracción. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo también llama por atracción. Esa es la forma de Jesús de convencer. Llama la atención, muestra algo nuevo, algo que da sentido a la vida del hombre. Entonces, nosotros como agentes pastorales no estamos llamados a ser como eh, buscadores de nuevos católicos o empezar a decirle, retrarle a la persona que no, lo que tú estás pensando está mal y va por mal camino, o menos amenazar con el infierno u otras cosas. Lo único que van a hacer es que justamente la persona se aparte más del camino que nosotros le queremos proponer que ayudarle, ¿no? Entonces, tal vez estrategia como de la confrontación, ayudar a la persona a pensar, o también a veces la persona misma te pregunta a ti por qué tú crees lo que tú crees, y ahí uno como agente pastoral tiene que tener una base catequética firme para efectivamente poder contestar esta pregunta, porque claro, tú me dices que me propones, en vez de la reencarnación, me propones la resurrección. Explícame tú por qué tú crees en la resurrección y no deberás creer en la reencarnación. Entonces, a veces, dando nosotros fe de nuestra esperanza, como decía el apóstol Pedro en su carta, nosotros podemos abordar estos temas, ¿no?
La misma cosa con la idea cósmica, ¿no es cierto? También uno no tiene que ir al choque a confrontar o a decir, no, estás equivocado, no, no me parece. Oye, pero no, porque justamente ese tipo de actitudes echan por la borda cualquier atisbo de conversación. Siempre es como desde la propuesta respetuosa de lo que yo creo, si es que la conversación se da. Nuevamente, si el interlocutor no le interesa conversar ese tema, te va a bajar la cortina, no va a seguir conversando contigo y ahí se cerró todo diálogo, ¿no? Ya. Otra cosa interesante que se puede hacer a la persona que está en duelo o que está con la tristeza del duelo es tratar de comunicar esperanza. Y esto es interesante porque una característica de la fe cristiana es la virtud teologal de la esperanza. De hecho, si uno va a los textos de historia de la Iglesia, una de las razones que los historiadores arguyen de por qué el cristianismo creció tan rápido y tan intensamente en el Imperio Romano, ¿no es cierto? Y que incluso llegó en el año 300 y tanto a ser la religión oficial del imperio, es que justamente ofrecía esperanza a un mundo que no tenía esperanza. Si uno ve la religión greco-romana, si uno ve la religión greco-romana, los que podían cumplir las obligaciones religiosas generalmente eran los que podían ofrecerle al dios que sea, a Zeus, a Júpiter, a Minerva, al que sea, el que era capaz de ofrecer un toro completo o una cantidad de cordero, etc. En el fondo los que podían cumplir con las obligaciones religiosas de verdad eran los ricos. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando llega el cristianismo? El cristianismo empieza a ofrecer salvación, empieza a ofrecer una vida eterna, empieza a ofrecer eterna bienaventuranza junto a Dios, a cambio de solo creer, a cambio de nada. Por eso parte siendo el cristianismo una religión, como decía algún historiador romano, de mujeres y de esclavos. ¿Sí? Y empezó de abajo, mirando la sociedad romana. A partir de pobres, de esclavos, de niños, de mujeres, fue creciendo el cristianismo. ¿Por qué? Porque era una religión que daba esperanza en medio de un mundo que no tenía esperanza. Ahora, Santo Tomás de Aquino también, cuando describe la esperanza, dice que es un afecto que aparece ante un bien arduo, pero estimado como alcanzable. Entonces, cuando nosotros queremos comunicar esperanza, lo que queremos comunicar en un momento difícil, complicado, ¿no es cierto? Y que hay un bien que nosotros queremos alcanzar, por ejemplo, la serenidad, la paz, la tranquilidad, el no sentir tanta pena, etc. Hay un bien que va a costar, porque hemos visto que esto del dolor es algo difícil de pasar, ¿no? Pasan meses, pasan incluso a veces años, y el duelo a veces no pasa. Pero lo que nosotros podemos infundir es que si nosotros trabajamos este duelo, si nos ponemos de corazón a mirar nuestros sentimientos, a trabajarlos, no solamente esperar que pase el tiempo, porque el tiempo solo no hace nada, sino se dedica con sinceridad y con cariño a trabajar esto que siente, esto que le está pasando, hay una esperanza de que se va a lograr esa realidad y esa serenidad que se busca. Y el hermano José Carlos Bermejo, que también es religioso camiliano, ofrece un signo bien particular para comunicar esperanza, que es el ancla. En el fondo, dice que estamos en un momento tumultuoso, tormentoso, ¿no es cierto?, del duelo, recordando lo que decía el padre Mateo Bautista también, ¿no? Estamos en la parte del shock emocional, movidos, remecidos. Y justamente cuando estamos ahí entre tanta revolución, necesitamos algo que nos ancle, que nos dé apoyo, que nos sentamos que estamos a la deriva. Entonces, justamente lo que estamos llamados a hacer con toda persona, independiente de su creencia religiosa, es un lugar donde pueda apoyarse y no sentirse a la deriva. Sentir que alguien lo escucha, sentir que alguien lo apoya, sentir la cordialidad, la humanidad, ¿no? Agarrarse de alguien con quien puede compartir temores e ilusiones.
queridos hermanos, queridos agentes pastorales, esta es una tarea maravillosa y bella que se puede llevar con todo tipo de personas. Y leo esta cita del hermano Bermejo que me parece bien interesante. Consolar supone ofrecerse a sí mismo como regazo, como apoyo, como presencia, como compañía. El que consuela comunica con su silencio, con su lenguaje no verbal, y más raramente con sus palabras, recordando esto que hemos hablado tanto de tener cuidado con el consuelo rápido, ¿no es cierto? Estoy contigo, apóyate en mí, me hago cargo, comparto contigo hasta donde me es posible el modo como te sientes. Entonces, así, a través de este ancla que ofrecemos como agentes pastorales, estamos ayudando a que la persona mire su realidad de vida, mire hacia adelante y diga, sí, hay una posibilidad de salir adelante. Finalmente, y con esto ya voy terminando, recordar esta idea tan interesante que vimos en las sesiones sobre el duelo, sobre que el duelo es una oportunidad de resignificación de la vida, parte de la resolución y eh, evolución de un duelo, ¿no es cierto? Elaboración de un duelo es el darse cuenta de que la vida ha cambiado. Pero ¿qué voy a hacer con esta vida que ha cambiado? ¿Cómo la voy a vivir ahora? Y esto es una apertura para todo tipo de personas, no importa aquí la tendencia religiosa o lo que la persona crea o piense. Entonces, otorgar significado a la vida, a la experiencia de vida, es un elemento crucial en el proceso de duelo, ya lo hemos mencionado, y las tareas en que podemos ayudar, ¿no es cierto?, orientar, es aprender a vivir con la ausencia, ¿no es cierto?, con esta persona que ya no está, independiente de que crea que está en otra realidad distinta, trascendente, o que definitivamente no está. Lo que sí es cierto y es común, tanto para el cristiano como para el ateo, es que ya no puedo abrazar a la persona como quisiera abrazarla, ya no la puedo besar, ya no podemos hablar directamente, no podemos escucharnos, no podemos tocarnos. Entonces, para cristiano y para ateo o para escéptico es necesario aprender a vivir con la ausencia, reconocer cómo voy a valorar y cómo voy a vivir esta ausencia en lo que a mí me toca seguir viviendo. Es un periodo de cuestionamiento de la vida y de reconstrucción, ¿cierto? Esta misma señora que decía, ahora mi vida sin mi marido no tiene sentido. Bueno, sí, pero su marido partió y a usted le toca seguir viviendo, o la vida continúa para usted. ¿Cómo vamos a seguir construyendo la existencia que le toca vivir? Lo estoy planteando así como muy en a la rápida, mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero hace referencia a que, sí, de acuerdo, tal vez lo que mi marido hacía y le daba sentido a mi vida, ahora toca buscarlo o abordarlo de otra forma. Y para esto, todo depende mucho de las personas. Así como hay personas, hay procesos de duelo. Eso también lo hemos dicho varias veces. Y depende de las características personales, de la presencia de apoyo o cuidado de otros. Esto que Alicia también acentuaba tanto en su presentación, ¿no? Cuánto humanidad, cuánto propio del ser humano es esto del cuidar, del cuidarse unos a otros. Ojo, los animales también se cuidan entre sí. La mamá loba cuida a sus cachorros, pero los cuida hasta cierto tiempo. Después la naturaleza le invita a dejar que los cachorros crezcan solos, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos esta capacidad o esta oportunidad de cuidar en todo momento y no movidos solamente por el instinto, sino por la voluntad. Nosotros queremos cuidar, nosotros queremos ser expresión de amor para el otro. Y una pregunta que surge cuando hablamos de este tema, especialmente para los que somos católicos, los que amamos a Jesús, queremos anunciarlo, queremos dar a conocer la alegría que nos da ser cristianos, es, bueno, si hay que respetar tanto lo que el otro piensa, lo que el otro cree, ¿cuándo anuncio a Jesucristo?
Y aquí aparece esta frase de Benedicto XVI a la que ya hice referencia hace un rato atrás. La Iglesia no hace proselitismo, crece mucho más por atracción. Como Cristo atrae así con la fuerza de su amor, que culminó en el sacrificio de la cruz, así la Iglesia cumple su misión en la medida en que, asociada a Cristo, realiza su obra conformándose en espíritu y concretamente con la caridad de su Señor. La Iglesia utilizó el proselitismo por mucho tiempo. Hay que ver la evangelización de América en sus principios, ¿no? O, o te hacías católico o no tenías ninguno de los beneficios que te podía proveer los conquistadores, ¿no? Entonces uno ve, ya, si tengo que evangelizarme o ser católico por obligación, ¿cuál será la profundidad o la solidez de mi fe? ¿Cuál será la solidez de mi compromiso? Es mucho más sólido cuando yo por mí mismo me doy cuenta de que este Señor me puede ofrecer mucho más de lo que yo pienso y busco. Ahora decimos que el Papa Francisco ha tomado esta idea de Benedicto XVI, la ha repetido muchas veces y la ha profundizado. Por ejemplo, en el documento Evangelii Gaudium dice esta cita tan interesante. Remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Es decir, aquí está tocando esta área de las personas que no conocen a Cristo. Y pone este detalle, muchos de ellos buscan a Dios secretamente, ¿no? Movidos por la nostalgia de su rostro, aún en países de antigua tradición cristiana, y todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos, nosotros, tenemos el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, pero, y aquí está el detalle interesante, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. ¿Ah? Es decir, no, tienes que hacerte católico porque es la única forma de salvarse. No, yo te expreso por qué yo soy feliz de ser católico, por qué esta pertenencia a Cristo me hace feliz, me hace contento, le da sentido a mi existencia. Y también es interesante cómo Francisco responde a los periodistas en una visita al extranjero que hizo, al Asia, ¿no es cierto? Y le preguntaron, ¿de qué se trata la evangelización? Estaba visitando Myanmar y Bangladesh, dos países que son eminentemente no cristianos, ¿no? Hay más hinduismo y budismo en estas zonas del Asia. Entonces le pregunta por la evangelización y contesta lo siguiente. ¿Cómo es la evangelización? Y dice el Papa, evangelización es vivir el Evangelio, es testimoniar cómo se vive el Evangelio, testimoniar las bienaventuranzas, testimoniar Mateo 25, ¿no es cierto? El tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, testimoniar al buen samaritano, testimoniar el perdón 70 veces 7. Y aquí hago un excursus, ¿no es cierto? Y recuerdo esta frase de nuestro patrono y fundador San Camilo que decía, si los infieles vieran nuestra caridad hacia los enfermos, no tendrían necesidad de otros argumentos para convertirse. Mira, San Camilo en el siglo XVI, ¿no? Para decir que los papas no nos están aconsejando descubrir el agua caliente ni el hilo negro, nos están recordando que existen el agua caliente y el hilo negro. Estas son realidades que vienen desde el mismo Jesucristo, ¿no es cierto? Mirando cómo nos amamos, ¿no es cierto? También en los primeros tiempos los cristianos atraían a más cristianos. Después, en este testimonio, dice el Papa, el Espíritu Santo trabaja. Ojo, es el Espíritu Santo al final el que genera las conversiones. Uno es un mero instrumento, alguien que trata de hacer su testimonio del trabajo lo mejor que piensa, que cree, pero es el Espíritu Santo el que hace el trabajo al final. Y nosotros no estamos muy entusiastas de que las conversiones así flash, a veces también así como vienen, se van. Y este último detalle me pareció interesante. En la comida que tuve con los jóvenes de la Jornada de la Juventud en Cracovia, uno me hacía esta pregunta. ¿Qué debo decirle a un compañero de universidad, un amigo, que es bueno, pero que es ateo? ¿Qué debo decirle para cambiarlo, para convertirlo? Y la respuesta fue esta. Lo último que debes hacer es decirle algo. Tú vives tu evangelio y si él te pregunta por qué haces esto, le puedes explicar por qué lo haces. Y deja que el Espíritu Santo lo atraiga.
Bien, queridos amigos, hasta aquí dejo mi presentación para que ahora pasemos a una etapa más práctica. Vamos a volver a trabajar en grupos. Aquí yo creo que la Bernardita, que ya se está haciendo experta en manejar grupos, va a armar esta actividad y les invito a compartir estas preguntas en el grupo. Esta actividad nos sirve para ir aplicando lo que hemos escuchado y también para que nos conozcamos más entre nosotros, ¿no es cierto? Estamos generando esta red de personas que quieren profundizar en el acompañamiento del duelo, y no solamente para nuestro trabajo interior, sino también para en un futuro, cuando se levante esta pandemia, también ir a practicarlo en distintos hospitales o centros, y es bueno conocer ahí, conocernos entre nosotros, conocer gente que está motivada por este modo de pastoral. Entonces, quiero que compartan las siguientes experiencias y preguntas. Piensen en alguna experiencia, en alguna conversación, en algún diálogo, o en alguna experiencia particular, no tiene que ser necesariamente una gran conversa, con una persona atea o agnóstica, y o, si son las dos, ideal, pero puede ser y o, la experiencia con una persona creyente, pero no católica. Entonces, piensa un poquito en torno a estas tres preguntas. ¿Qué fue lo que más me costó de esta experiencia o de esta conversación? ¿Qué cosas sí pudiste abordar o estar de acuerdo con esta persona aunque no creían en lo mismo? ¿Y cómo te quedaste después de ese encuentro o esa conversación? ¿Ya? Entonces, piensa en una experiencia que has tenido o una conversación que tuviste con un ateo, un agnóstico o un creyente no católico, y contesta estas preguntas. Y después lo conversan, lo comparten en el grupo que les va a tocar participar.